Pues bien, vamos a compartir la palabra, contarles un poco como introducción de que si bien la mayoría de las casas de iglesias ya están terminando el Antiguo Testamento, yo me quedé pegado en el libro de Daniel. Comencé ahí como caballo inglés, ¿verdad? En Jeremías, después Ezequiel, y no me quedé como burro, digamos, porque esa sería la respuesta, ¿verdad? En el libro de Daniel, pero sí Daniel me ha cautivado y me ha detenido. Entonces, he estado dando vueltas con Daniel, conociéndolo, estudiando, tratando de entender el contexto, de un poco de historia, y me han regalado un libro acá en Holanda también para un profesor, ¿verdad? En teología que le gusta mucho, me dijo, ¿qué libro quieres? Y me regaló un libro de Daniel. Entonces, la palabra de hoy está un poco basada en estas reflexiones de estos tres libros, pero particularmente sobre Daniel, acerca de la experiencia de Israel en Babilonia, pero también acerca de todo lo que contiene o el objetivo del libro de Daniel. Eh, Surgen muchas preguntas. No sé cuántos de los grupos ya en casa terminaron Daniel o están ahí. ¿Ya todos pasaron? ¿Todos ya pasaron Daniel? Bueno, muy bien. Es un libro especial, ¿no? Es un libro que no es tan fácil de entenderlo, pero lo extraordinario del libro tiene un aspecto, sobre todo en lo profético, que es, aparte de los demás libros de la Biblia, es un libro que habla de la profecía, pero de manera muy detallada. Y es el libro que tiene quizás las profecías mejor comprobadas y cumplidas, y que genera mucho conflicto en el mundo ateo. Curiosamente, este es uno de los libros que hace remover al mundo ateo, porque el libro en el fondo fue escrito mucho antes de que ocurrieran los acontecimientos, pero hace una descripción bastante detallada de lo que va a ser el imperio persa, luego el imperio griego, el imperio romano. Entonces él está hablando acerca de situaciones que ocurren como 500 años después y que se verifican de una manera bastante precisa, bastante asombrosa en el libro de Daniel. Entonces, en ese sentido, es un libro bastante desafiante para entenderlo y sobre todo para saber el significado detrás de todo lo que está ocurriendo. Pero personalmente, a mí lo que más me ha impresionado respecto de este libro de Daniel es la manera en cómo Dios se involucra, cómo Dios se involucra tanto con Daniel como con su pueblo, y lo hace de maneras absolutamente nuevas. Por ejemplo, que aparezca un ángel hablando, que se supone que es Gabriel, está hablando también acerca de cómo Miguel, un super arcángel, ¿verdad? Parece un ángel que tiene un rango mayor, ha estado eh, peleando con cierto príncipe de Persia que parece un demonio, ¿verdad? En el mundo espiritual, y nos da una imagen tan increíble, ¿verdad? De lo que Dios hace, aunque nosotros no lo vemos. De hecho, ahí viene la famosa frase de este ángel y de Dios para Daniel, en que le dice que él ya escuchó la oración y la respuesta viene en camino, ¿no? Yo recuerdo siempre ese sermón que nos predicó hace muchos años atrás Gabriel Jiménez, la respuesta viene en camino. Y, y la verdad es que cuando se pronuncian esas palabras de parte del Señor, eh, está hablando de que él está comprometido con la respuesta. No solo está diciendo, mira, no, ten esperanza, y la respuesta viene en camino. No, dice que Dios ha estado a través de sus ángeles interviniendo con una lucha feroz en contra de Satanás para que esa respuesta llegue. O sea, no es solamente Dios diciéndonos, bueno, quédate tranquilo, ¿verdad? Viene una respuesta. No, Dios está interviniendo de una manera soberana, interviniendo en la historia para poder producir esa respuesta que está pidiendo Daniel. Nos habla entonces este libro acerca de la soberanía de Dios todo el tiempo y especialmente cuando no vemos a Dios. Y yo pensaba que a veces no vemos a Dios en nuestros días. No hemos dejado de ver las noticias de Chile en el tiempo que hemos estado acá. La verdad es que igual a veces a mí me deprime ver un poco las noticias, eh, y tengo la tendencia a veces a no verlas por un tema de salud mental, la verdad, como que no, me dan ganas de no ver las noticias, pero lo hago para saber bien qué es lo que está sucediendo. Eh, y cuando vemos las noticias en nuestro país, yo veo que hay mucho temor de parte de la población en general por lo que pueda suceder.
Y cuando me refiero a lo que pueda suceder, son tantas áreas, ¿no? Primero, yo diría que respecto del gobierno. Vamos a tener elecciones en 2 semanas más y son temas que generan muchos temores, hermanos, muchos temores. Hay muchas cosas que nos preocupan respecto de lo que podría suceder. Casi debiéramos estar en un tiempo de oración y ayuno solamente por nuestra nación, por lo que podría suceder. Y cualquier opción nos genera un montón de preguntas respecto a lo que podría suceder. Entonces tampoco hay como una, una forma, una vía rápida de encontrar cierta paz social, ¿no? Sino que parece que todo, cualquiera sea la salida, parece una mala salida, o por lo menos difícil. Entonces, son preguntas respecto a nuestro futuro gobierno, la nueva constitución, ¿no? De que lo que está, este proceso constituyente, personalmente, me genera muchas, muchas preguntas y también inquietudes. La crisis social, ¿verdad? Los movimientos sociales, cómo se están levantando. A veces veo el nivel de agresión, de agresividad. Y más encima está el COVID. O sea, ni siquiera que, digamos, no necesitamos el COVID para estar nerviosos, pero ya tenemos además el COVID y los números permanentes, ¿verdad? Que sube, que baja. Varios teníamos la idea. Recuerdo a la ministra Daza que ella decía que posiblemente teníamos una Navidad ya normal, decía ella, ¿no? Una Navidad como la que teníamos antes, pero no estoy seguro de eso tampoco. Entonces son muchas cosas que nos hacen tener temor. También hace unos días atrás, ¿verdad? Ha habido un movimiento de la Tierra más o menos fuerte y uno se piensa, ¿no? ¿Será que viene más encima un terremoto? Entonces, ¿cómo hacemos con tantas cosas, no? Son hartas preocupaciones, son hartas cosas que uno piensa constantemente y a diario. Ahora, fíjense que uno puede hacer otras cosas, pero el cerebro sigue procesando esto. Por más que uno diga, bueno, vamos avanzando, pero está el cerebro ahí, enfrentándose constantemente a todas estas preguntas. Y nos vemos inmersos en estos problemas políticos, sociales, y además agreguemos los problemas familiares, problemas de interrelaciones, problemas en nuestro matrimonio o problemas en nuestra salud, problemas que nosotros mismos estamos experimentando a nivel personal. Entonces, ¿cómo lidiamos con todo eso, no? ¿Cómo hacemos para enfrentar este mundo con tantas cosas difíciles? ¿Ah? Ahora, era el mundo también de Daniel, era el mundo del cautiverio, el mundo en que Israel ya no estaba en su tierra, el mundo de la vergüenza, el mundo del destierro, el mundo de que se hacía preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar después? Ahora, eh, yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, y cuando uno no tiene certezas, cuando uno no tiene las respuestas, hay una actitud general en el ser humano de ejercer y tomar el control. Y especialmente cuando la pregunta es, ¿dónde está el piloto? Yo, la verdad, esa película creo que la vi alguna vez, no recuerdo mucho, pero sí me acuerdo del título. El título era muy cautivante, ¿no? ¿Dónde está el piloto? Y entonces, en tiempos como este, uno puede hacer la siguiente pregunta: ¿dónde está el piloto? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Porque parece que es una nave que está como sin rumbo, y me refiero a nuestro país o a veces a nuestra propia vida. Y cuando uno se hace esa pregunta, ¿dónde está el piloto? Viene esa costumbre ancestral que viene desde Adán. Por eso yo menciono una costumbre ancestral de querer tomar el control y de volvernos autónomos. El ser humano, cuando está frente a desafíos, frente a situaciones difíciles como las que nosotros estamos viviendo, tiene la tendencia a tomar el control o tiene la tendencia a querer ejercer cierto dominio sobre las situaciones que está viviendo. Y aquí yo quisiera mostrarles dos puntos de vista diferentes en la palabra acerca de reacciones de dos personajes al menos frente a situaciones difíciles. Y primero quiero detenerme en el libro de Eclesiastés. Así que si ustedes pueden abrir Eclesiastés, luego vamos a ir a Daniel, pero si pueden abrir en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, los versos 11 y 12 nos dan la perspectiva de quién es probablemente Salomón, el escritor de Eclesiastés, acerca de lo que sucede a su alrededor, cuando él ve que las cosas no están funcionando o cuando surgen muchas preguntas acerca del futuro, acerca de lo que viene. Quiero que podamos leer cuál es la experiencia o cómo lo enfrenta el escritor de Eclesiastés. Y dice así en el capítulo 9 de este libro, en los versos 11 y 12.
Dice, vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte le llegan a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Es una opinión bastante pesimista frente a los problemas, ¿no? Es decir, eh, algunos piensan, y no estoy seguro si uno podría tildarlo así, yo he escuchado varias veces estudios sobre esto, pero estamos frente aquí a un hombre decepcionado. ¿Es el autor de Eclesiastés un hombre cínico en el sentido de que conoce a Dios pero piensa que ya Dios no está funcionando y está ocupando un suerte de sarcasmo? Cuando vemos nosotros lo que él está hablando, dice, no es de los ligeros la carrera, o sea, generalmente los que ganan no son los mejores, está diciendo, ni tampoco son los valientes los que ganan las batallas, parece que fueran los cobardes a veces, y tampoco son los sabios, los más entendidos los que tienen el pan, parece que fueran los tontos también que tienen el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Y se refiere que al final del día a todos le va a llegar un tiempo difícil, ¿verdad? Y aquí aparece lo que menciona el autor, cómo es la percepción, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, dice el autor, como peces atrapados en la red traicionera, como peces atrapados en la red traicionera. Entonces, el autor de Eclesiastés ve las dificultades como la suerte que nos llega, ¿verdad? Pero también estas circunstancias que nos pueden envolver en la vida parecen una red traicionera o como la trampa en la que cae un ave. Ahora, es interesante, y yo quisiera que ustedes puedan ver en la primera frase del versículo 9, yo creo que aquí está la clave para entenderlo todo, y creo que este es el kit del sermón. Dice, vi además que bajo el sol, y yo espero que ustedes recuperen o mantengan en su mente esta palabra, vi además que bajo el sol. La visión que tiene el autor de Eclesiastés es lo que pasa debajo del sol, lo que ocurre a nivel humano, lo que ocurre a nuestro nivel. Pero lo interesante es que hay otra visión que está sobre el sol. Y la que nosotros estamos viendo aquí en el autor de Eclesiastés es la visión a nivel humano, a nivel terrenal. Es lo que puede ver un hombre cualquiera. Cuando nosotros vemos las noticias, cuando vemos el Facebook o Instagram o cualquier red que ustedes utilicen, son malas noticias, son malas noticias. Y la sensación de peligro es grande y está cerca. Más encima está cerca. A mí en lo personal, me ha costado mucho a veces olvidarme de lo que fue la crisis social, ¿verdad? No solo el 2019 en lo que ocurrió en Santiago, sino que cuando estuvo más cerca, estuvo en Reñaca, por ejemplo, donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces uno puede a veces mirar lo que pasa lejos, pero cuando te llega cerca, tiene otro sabor, tiene otra intensidad. Y recuerdo a los vecinos de nuestro condominio, ¿verdad? Que estaban llamando a que, bueno, nos pusiéramos una chaqueta amarilla y tomáramos palo y fuéramos a defender el puente de Reñaca. Es decir, eh, ese era el ambiente. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tan cerca está el peligro de mi familia? ¿Qué tan cerca está el peligro de mi propia vida? A veces lo vemos lejos, pero a veces se ve cerca y y no así como algo teórico, sino algo que está rondando a nuestro alrededor. Y el autor de Eclesiastés, en el panorama que él visualiza, se ve a sí mismo y a los hombres como peces atrapados en una red traicionera. Entonces, ¿cómo escapamos nosotros de este, parece sino ineludible, ¿no? ¿Cómo escapamos de este destino que parece que ya está tirado? Hay una expresión en el español que nosotros tenemos, los dados ya fueron tirados, ¿no? Y parece que ya la suerte está echada. ¿Será eso así? ¿Será así, verdad, que lo que sucede bajo el sol es lo que manda? ¿Que la visión que tiene el autor de Eclesiastés es la visión verdadera?
Hablaba con una amiga nuestra aquí en Holanda el día viernes. Ella visitó, estuvo caminando con Animic y luego se tomó un tecito acá en la casa y hablaba yo con ella, la conocemos hace muchos años. Conozco, bueno, desde el día en que nos casamos con Animic, desde la luna de miel, 25 años atrás, ¿verdad? Conozco a su familia. Y me contaba que su hijo, que ya es grande, él está conviviendo con una chica no cristiana. Y yo la miraba y pensaba nomás, pensaba acerca de cómo lo siente, cómo lo ve. Y ella hablaba y decía, bueno, y no puedo entenderlo, me decía, no puedo entender a mi hijo que está ahora con una mujer no cristiana y además está conviviendo. Y, y entonces ella decía, y creo, y añadía ella, y yo creo que mi hijo es cristiano. Ella cree que su hijo es cristiano. Y puede que así lo sea. Yo no lo sé, no tengo la suficiente información como para poder afirmar o negar eso. Pero ella lo que decía era, y mi hijo es cristiano, pero no sé qué pasa en su mente. ¿Cómo puede alguien tomar esas decisiones? Y ella contaba que cuando ella era joven, jamás se le habría pasado algo así por su cabeza. Y luego ella dijo la siguiente expresión: espero que Dios sepa cómo manejar todo esto, dice. Espero que Dios sepa cómo manejar todo esto. Y cuando lo dijo, yo empecé a reír y ella también se empezó a reír, porque en realidad, ¿cómo puedes decir eso, no? ¿Cómo alguien puede decir eso? Y ella es una mujer también de Dios, yo sé que lo dijo. Son esas cosas que pasan por nuestra mente y saltan rápidamente a la boca y no hacemos los filtros, ¿no? Y nuestra amiga no hizo el filtro, le salió tal y como a veces uno lo piensa, le salió desde el corazón. Dijo, ojalá que Dios sepa cómo manejar todo esto. Y a veces yo pienso, entonces nos vienen hasta ganas de orar por Dios, de orar por pobre Dios, ¿verdad? Que está a cargo de todo esto. Entonces, oremos por Dios, pongamos en la lista de oración de Camino Nuevo a Dios, porque parece que estuviera Él en problemas, ¿no? O parece que oremos para que Él sepa cómo manejar nuestra situación. Oremos para que Él sepa cómo manejar la vida de nuestros hijos. O oremos para que Él sepa cómo manejar nuestra vida o Chile o lo que nos rodea. ¿Hasta qué punto nosotros podemos llegar a entender realmente las cosas, ¿no? ¿Entendemos lo que está sucediendo? Daniel tiene una visión, el que escribe el libro de Daniel, el profeta Daniel, el hombre de Dios Daniel, él tiene una visión sobre el sol, una visión que está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Es como cuando te subes a un avión, ¿verdad? Y el día está lloviendo. Uno sube, cruza las nubes y ahí está siempre con el sol. Y hay otra visión de la realidad. Pues bien, esta es una visión que está sobre el sol mismo. Es la visión de Dios. ¿Y qué es lo que Dios ve frente a situaciones como esta? Cuando Dios nos mira a nosotros y dice, Igualdo, ¿tú quieres orar por mí para que me vaya bien? Pues bien, te voy a mostrar mi visión. Y creo que Daniel lo hace en varias ocasiones en el libro, y solamente me voy a referir a algunas, pero Daniel 2, Daniel capítulo 2. Así que si pueden abrir sus Biblias, Daniel capítulo 2, vamos a leer unos versículos, el verso 20 al 22. Y si pueden rayarlos, hermanos, yo les animo ahí a rayar nomás la cosa, o con destacador, poner estos versículos y pensar bien en lo que Daniel está hablando, porque si había un hombre que entendió sus tiempos fue Daniel. Dice así, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Lo primero que dice Daniel. Es, él es quien cambia los tiempos y las edades. Pongan atención en sus palabras, hermanos. Dice así, él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Eso fue Daniel 2, 20 al 22. Eh, ¿Logran ver lo que Daniel nos está diciendo? Es la visión sobre el sol. Si solamente pudiéramos detenernos y reflexionar sobre estas palabras, ¿no? Primero, Daniel en medio de todas las dificultades, en medio de Israel en el cautiverio, cuando parece que Israel va a desaparecer, dice Daniel, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos.
Daniel sabe quién es Dios, porque la sabiduría y el poder son de él. Dios no tiene problemas, Dios no sabe, anda preocupándose cómo manejar las cosas, Dios maneja todas las cosas. Él es quien cambia los tiempos y las edades, dice la Escritura. Él cambia los tiempos, Él torna las circunstancias. Cuando todo parece perdido, aparece Dios y da vuelta el final de la historia. Muchos de nosotros somos resultado de la intervención directa de Dios. Muchos de los que estamos aquí, en estas pantallas y las que no puedo ver, eh, somos resultado de la intervención directa de Dios, porque Él intervino en nuestro tiempo. Cuando todo estaba perdido, cuando la suerte estaba echada, cuando los dados estaban tirados, apareció Dios y cambió el tiempo. Él cambió todo, cambia las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría, conocimiento. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que hay en las tinieblas. Imagínense, hermanos, él conoce los planes de Satanás. A él no lo pillan por sorpresa. Y la luz mora con él. Daniel nos da la mirada entonces sobre el sol. Es la mirada de Dios. Es como Dios ve las cosas. La visión de Dios sobre el sol, sobre los acontecimientos, sobre nuestras circunstancias, sobre lo que tú estás viviendo. Esa es la visión que Daniel nos invita a tener. Y quiero que puedan abrir ahora en Daniel capítulo 12, en los primeros 3 versículos del capítulo 12 de Daniel, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Se refiere al arcángel Gabriel. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por siempre, jamás. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel? Daniel dice que los tiempos finales serán difíciles. Los últimos capítulos, desde el verso 10, capítulo 10, 11 y 12 de Daniel, está hablando ya acerca del panorama final. Es cierto que las profecías tienen un aspecto vigente, contemporáneo con Daniel, pero está hablando del tiempo futuro. Y particularmente el capítulo 12 nos está diciendo cómo serán los últimos tiempos. Y dice que van a ser malos, dice que va a ser malo, que serán tiempos difíciles. Pero los entendidos, dice la Biblia y dice Daniel, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Estuve buscando algunas fotos del firmamento para poder mostrárselas, pero bueno, es la imagen de las estrellas, es la imagen no solo de la Vía Láctea, es la imagen del firmamento. Y añade que los que guiaron a muchos a la justicia, primero habla de los entendidos, ¿ya? Los entendidos, los que entienden a Dios, y segundo, y los que entienden los tiempos, y segundo, los que guiaron a muchos a la justicia, es decir, los que hablaron de Jesucristo y compartieron el corazón de Cristo con otros y los llevaron a los pies de Cristo, ellos también brillarán, brillarán como las estrellas por siempre jamás. Nos está hablando de algo glorioso, algo eterno, algo poderoso, ¿no? En medio de toda esta oscuridad que estamos viviendo hoy día, en medio de todo lo que está ocurriendo, los entendidos brillarán como el firmamento, y los que predican el evangelio y llevan a otros a los pies de Cristo, brillarán como las estrellas por siempre jamás. Estos dos grupos. Cuando pensé en los entendidos y en los que han llegado a comprender realmente a Dios, necesariamente, pienso personalmente, hay que ir al capítulo que algunos mencionan en la Biblia como lo que se conoce el monte Everest de la Escritura. Esto lo hemos dicho otras veces y muchos estudiosos de la Biblia coinciden en esto, que el tope de la Biblia es Romanos 8. Bueno, cuando lleguen a Romanos, ustedes tendrán que decir si comparten o no esa opinión, pero si uno hiciera como una especie de diagrama de la máxima revelación y altitud que uno puede entender como ser humano, la revelación de Dios, muchos dicen que es Romanos 8. Pablo, el apóstol Pablo, está llegando al entendimiento, a la comprensión de Dios.
Y miren lo que dice Romanos 8:18. En primer lugar, leo Romanos 8:18. A propósito de los entendidos, los que brillarán como el firmamento. Dice así: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. O sea que todo lo que nosotros hoy día podemos estar viviendo con el COVID, con el tema político, con el tema social, con lo que sea, con los terremotos, con lo que fuere, con tu enfermedad, con tus dificultades familiares, dice Pablo, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos, no son dignos de ser comparados, dice la Escritura, con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo? Y aquí ya estamos entrando a la parte final de la cumbre del Everest, ya cuando hay que usar oxígeno, así que pónganse sus mascarillas de oxígeno, porque vamos a entrar a la parte más alta de lo alto. Romanos 8:28, y leemos hasta el verso 36. Dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Verso 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito. Y aquí pido su atención en este verso 36. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, verso 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí uno podría ya tirar nomás la Biblia y decir, se acabó esto, hemos llegado, ¿no? Cuando hablamos de los entendidos, son los que entienden esto. Cuando hablamos de los que tienen la mirada de Dios y no la mirada bajo el sol, la que tiene el autor del libro de Eclesiastés, sino la mirada que está sobre el sol, cómo Dios ve las cosas. La pregunta es, ¿algo nos podrá separar del amor de Dios? ¿Hay algo que escape a Dios en tu vida y en mi vida? ¿Hay algo que Dios no sepa? ¿Hay algo que Dios se le pueda escapar? ¿Hay algo que, como dijo mi amiga el día viernes, espero que Dios sepa cómo manejar todo esto? ¿Hay algo que Dios no sepa manejar en tu vida o en mi vida? ¿Hay algo que pilló a Dios, verdad, de improviso? ¿Hay algo en el COVID que sorprendió a Dios? ¿Hay algo en tu enfermedad que sorprendió a Dios? ¿Hay algo en tu viaje que lo pillaste a Dios haciendo otra cosa y Él no sabe cómo involucrarse en tu viaje? En todas estas cosas, dice la Biblia, somos más que vencedores, aunque dice también, somos considerados. ¿Por quiénes? Por el mundo, ¿no? Yo diría, como ovejas para el matadero, como ovejas para el matadero. Es interesante que el apóstol Pablo no esconde esta realidad, ¿no? Parecemos ovejas que van derechito al matadero, esa es la verdad. Pero dice que en todo esto somos más que vencedores. Entonces no es esa la realidad. La visión de Dios en la vida de Pablo, y que también debiera ser la nuestra,
es que somos más que vencedores en todo esto. El viernes pasado, aparte de la visita de nuestra amiga, tuvimos otras visitas. Tuvimos una cena muy linda. Y teníamos invitados aquí en la casa de mis suegros a unos vecinos de él que viven a 2 casas más allá, que son hermanos en la fe, son cristianos también, y él es un hombre que es un estudioso. Él me regaló el libro este de Daniel y nos ha invitado hace unas semanas atrás a recorrer unos pueblitos, a abrirnos los ojos a través de la historia, un hombre muy interesante. Y él está involucrado con el movimiento de la iglesia iraní. Y déjenme aquí hacer un pequeño paréntesis sobre esto. ¿Saben ustedes cuál es la iglesia que tiene más crecimiento hoy, en este día, en el mundo? La iglesia que más crece, la iglesia cristiana que más crece en todo el mundo. Yo habría respondido así a primera la iglesia de China, que ya lleva por años un crecimiento gigantesco, pero no, no. La iglesia que más ha crecido es la iglesia iraní, la iglesia de Irán. Y cuando yo pienso en eso, yo digo, ¿cómo es posible que esa sea la iglesia que más crece, hermanos? Porque no sé si ustedes han visto alguna vez estos gobiernos de los ayatolas y cómo estos se han apoderado del poder, ¿verdad? Y dirigen las conciencias de la gente, donde hay un islamismo brutal y antagónico también particularmente sobre Israel. Porque lo curioso es que Irán no es un país árabe, aunque uno podría meterlo entre los países árabes, pero son descendientes de los persas, no son descendientes de los árabes, es un pueblo diferente, hablan farsi. Y, y curiosamente, bueno, frente a mi perspectiva humana, ¿no? Es la iglesia que tiene más crecimiento en el mundo. Y este vecino que me regaló el libro de Daniel, él trabaja con iraníes y nos trajo como invitado a esta cena aquí en la casa a un líder de la iglesia iraní, un líder de la iglesia iraní en el exilio y que está en contacto con la iglesia en Irán. Qué interesante, hermanos. Qué privilegio para mí estar en esa mesa, en esta mesa el día viernes, ¿verdad? Y escuchar historias. Por de pronto comenzó con una historia sencilla, contó cómo se convirtió, él viene del islamismo, y estaba acá en Holanda ya cuando él llegó acá, me imagino que escapando o buscando nuevas oportunidades con un desastre de su vida, un hombre musulmán, y al final él pone un deadline a Dios, ¿ah? Y le dice, Dios, si tú no te apareces aquí, de aquí a 7 días, él iba a tomar ciertas medidas radicales que él no explicó muy bien. El cuento es que en el 7.º día, estando él en un restaurante, parece, eh, tuvo un encuentro con un judío, con un judío. Miren las paradojas de la vida. Y resultaba que este judío conocía a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Era tan emocionante cuando lo contaba, porque él dice que estaba en el restaurante y se estaba por cumplir los 7 días. Y dijo que él veía como el reloj estaba por terminar, se estaba acabando la última hora en ese restaurante. No sé qué decisiones él iba a tomar después de ese momento. Y él dice que escuchaba incluso hasta el segundero, cuando miraba en el muro del restaurante, él miraba, escuchaba el segundero, tic, tic, se estaba acabando el plazo que él mismo le había dado a Dios para que se revelara. Y antes que terminara, antes de que llegara al día 7.º, este judío le habló del Señor Jesucristo y le dijo que la respuesta, que el camino era Jesús. ¿Qué quieres con tu vida? Y ahí él le entrega su vida a Jesucristo. ¿Qué quieres hacer con tu vida?, le preguntó ese hombre. Antes de los 7 días, él conoció al Señor Jesucristo y en un restaurante con un judío que había conocido a Jesús, él se convirtió. Él ahora es líder de la iglesia, es un líder en el exilio, pero está siendo un hombre usado muy poderosamente por el Señor. Y él contaba esta historia, ¿verdad? Dentro de muchas otras historias, cómo Dios está obrando en ese pueblo, cómo Dios se está revelando a través de sueños, a través de milagros, cómo Dios está operando allí. Y mis hermanos holandeses que estaban en la mesa decían, ¿por qué en Holanda no está pasando eso? Y yo ahí medio callado pensaba también para mí mismo, ¿y por qué en Chilito tampoco está pasando esto, no? ¿Por qué en nosotros no está ocurriendo eso? Es una iglesia que ha sufrido mucho, ¿eh? La iglesia del martirio. ¿Cómo son las cosas de Dios, hermano? ¿No? ¿Cómo son las cosas de Dios? Yo veo el reloj de Dios tan claro sobre mi vida.
Cuando llegamos a Holanda, estuvimos compartiendo con unos misioneros, ¿verdad? Y ellos nos recomendaron ver un documental que se llama sobre la iglesia iraní, reciente, un documental último, muy reciente. Y el documental se llama Ovejas como ovejas en medio de lobos. De ahí viene el título de este sermón, de ese documental, como ovejas en medio de lobos. Cuando pensamos en la iglesia iraní, literalmente hay que ver esa figura, como ovejas en medio de lobos. Es una iglesia extraordinaria. Una de las cosas que queremos hacer con Animic cuando lleguemos a Chile es invitarlos a nuestra casa a que puedan ver ese documental junto con nosotros. Por temas de aforo, probablemente tendremos que invitarlos por turnos, pero queremos que todos ustedes puedan ver junto con nosotros lo que está ocurriendo en la iglesia en Irán. A mí me ha cambiado mucho, la verdad. Me ha cambiado mucho. Este hermano me ha invitado también para que pueda ir yo a Turquía a ir a predicarle y animar a los hermanos iraníes que están en el borde turco, ¿verdad? En la frontera turco-iraní. Qué privilegio. Estoy orando ya, desde ya por eso. Cómo el Señor puede conectarnos con estas realidades tan poderosas y cómo nuestra iglesia ya en Chile, Camino Nuevo, ¿verdad? Y las demás iglesias cristianas podemos responder a Dios en esta hora que nos tocó vivir. Yo creo que los tiempos son dados por Dios. Yo creo que la iglesia chilena aún no responde, ¿no? Aún no respondemos. Y quizás necesitamos un poco de estos dolores que nos ocurren, estas inseguridades, estas no certezas, estos miedos, estas pesadillas que a veces tenemos sobre nuestra propia nación. Quizás sean buenas, hermanos. Esto va a sonar como marciano, pero quizás al final del día estas malas noticias sean las mejores noticias que nosotros podamos tener. ¿Por qué? Porque pone nuestra mirada en el Señor, pone nuestra mirada no en los lobos, sino que en Dios. Ahora, Dios sabe que nosotros somos como ovejas, ¿no? Dios sabe que somos como ovejas, y las ovejas tienen particularidades, ¿no? Son débiles, porfiadas y absolutamente dependientes de un pastor. La oveja es uno de los pocos animales que sin un pastor se muere. Es curioso, pero una oveja sin un pastor se muere. Se desvían, se apartan, se las comen, se pierden, se caen a un río, se mueren solas. La oveja necesita a un pastor. Dios no escogió la figura así nomás al azar. Y es interesante que ya Romanos 8, dentro de lo que habla de los hombres entendidos, de los que entienden, dice eso, que somos vistos, considerados como ovejas que van al matadero. Jesús tuvo varias veces menciones acerca de esto. Y yo voy a estar terminando ahora mi sermón y voy a hacer la segunda parte de Mateo 10, lo que es el famoso discurso del Señor Jesucristo cuando envía a los apóstoles, ¿verdad? Como ovejas en medio de lobos. Resulta que yo había preparado ese sermón para hoy, pero entre que estudiar y leer y leer y leer y lo que Dios me hablaba, salió el sermón 1 y yo espero que la próxima semana tengamos ese sermón 2. Ahora, déjenme leerles para ir terminando cómo Jesús ve entonces a la gente. En Mateo 9, capítulo 9, versos 35 al 38, dice así: y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Miren, este es el preámbulo, esto que estoy leyendo en el capítulo 9 de Mateo, es el preámbulo de lo que será el envío del Señor Jesucristo, de los apóstoles y los discípulos, tanto tú como yo, a un mundo lleno de lobos y nosotros somos las ovejas. Este es el preámbulo, esta es la introducción. Pero ¿cómo Dios lo ve? Ve al mundo, ve a la gente como ovejas sin pastor. Y hermanos, nosotros tenemos que ver hoy en esta hora difícil que nos tocó vivir, ver una oportunidad gloriosa de poder abrir los ojos y darnos cuenta que hay gente allá afuera que son como ovejas sin pastor. Si a veces nosotros, siendo cristianos, nos angustiamos con lo que está ocurriendo,
Si a veces nosotros como cristianos nos preguntamos, ¿podrá Dios manejar todo esto? Ustedes pueden entender lo que pasa en una persona que no tiene a Cristo en su corazón. ¿De dónde se puede afirmar? ¿De dónde se agarrará? Yo creo que de una botella de whisky, ¿verdad? O de algo que encuentre por ahí a la mano. O quizás en algún vicio que lo haga olvidarse del tema. O quizás sencillamente se quedará frente a su televisor y buscará la próxima serie de Netflix. Eso es lo que hará. Pero lo que nosotros como pueblo de Dios, hermanos, tenemos hoy en día es una oportunidad gloriosa. Y debemos mirar esta hora que nos tocó vivir como el tiempo indicado y propicio y preparado por Dios para nosotros. O sea, significa esto que tú y yo hemos sido preparados para esta hora, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón para esta hora, con las dificultades que tienes, con la vida que te tocó vivir, y está conectado absolutamente esta hora con la proclamación del Evangelio. Y ahí entramos no solo a los entendidos, sino a lo que Daniel dijo, y aquellos que lleven a otros a la justicia, aquellos que lleven a otros a los pies de Cristo, esos brillarán como las estrellas para siempre. Es que el comunicado del Evangelio está íntimamente ligado con esta hora, porque a veces solamente resaltamos el hecho de que es una hora difícil, solamente podemos destacar de que es una hora mala, y para eso tenemos que estar firmes. Pero hermanos, hay otro propósito más, es el propósito de la evangelización. Es una hora maravillosa para la evangelización del mundo. Dice que él proclamaba el evangelio del reino, Mateo 9, eso es lo que estaba haciendo Jesús, proclamando el reino. ¿Y cómo lo hacía? Sanaba enfermedades y dolencias. Nosotros, hermanos, somos agentes de sanidad, sanidad física, pero también emocional y espiritual. Somos puestos al lado de este mundo, como ovejas en medio de lobos, para llevarles sanidad. Aunque ellos quieren mordernos y destruirnos, nosotros queremos sanarlos. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y están ahí, listos al lado nuestro. Y piensen, si a veces nosotros estamos con temor, si a veces nosotros estamos dudando, si a veces nos hacemos esas preguntas, si Dios o no está ahí, si el piloto está allí o no, imagínense las preguntas que tienen tus compañeros de trabajo, tus vecinos, los que están a tu alrededor. Las preguntas aún son mucho más profundas y no hay esperanza. ¿Y nosotros qué tenemos? El Evangelio, la buena nueva. ¿Y cómo lo llevamos? Sanando, llevando sanidad sobre toda enfermedad y dolencia. Y Jesús dice, tenía compasión de la gente que estaba angustiada y abatida. Hermanos, ese es el diagnóstico de nuestra generación. No solo la maldad ha aumentado, sino que la gente está más angustiada y más abatida. Salud. Como ovejas que no tienen pastor, como ovejas que no tienen pastor. Así está. Esa gente está buscando un pastor, pero son como ovejas sin pastor. ¿Y qué podemos nosotros decirles? Podemos decirles que hay un pastor. Podemos decirle que Jesús es nuestro pastor. Podemos presentarles al pastor de nuestra propia vida. Eso no lo hacemos solo de labios para afuera, lo hacemos con nuestra experiencia de vida. Cuando ellos nos vean a nosotros como ovejas que sí tienen un pastor. ¿Y cómo es una oveja que tiene un pastor? Es una oveja confiada, es una oveja que espera, que sabe que va a ser guiada en el momento exacto a los mejores pastos. Hermanos, dice también la palabra que la mies es mucha y los obreros pocos. Y termina, rogad a Dios que envíe obreros a la mies. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, en esta hora como ovejas en medio de lobos? Tenemos que rogar por más ovejas valientes que empiecen a predicar el Evangelio. No vamos a huir, no hemos sido llamados para huir en esta hora. La imagen es que somos como ovejas en medio de lobos. La foto está dada. Jesucristo incluso lo mencionó. Daniel lo menciona. Pablo lo menciona. Está ahí, como la imagen está presentada. Pero en realidad el pastor está con nosotros. Jesús está con nosotros. Y nada en este mundo, nada, absolutamente nada bajo el sol podrá separarnos del amor de Dios. Nada nos podrá apartar de este amor maravilloso. Ni la muerte, ni la muerte. Cuando pienso en la iglesia iraní, cuando, si Dios quiere,
ustedes puedan ir a nuestra casa y compartamos ahí un buen café holandés. Yo espero que haya alguna galleta o algún residuo de galleta holandesa que esté también allí y podamos ver juntos esos videos, esas películas. Yo espero que ustedes también lleguen a la misma conclusión. Esa iglesia hoy día, el pueblo iraní, dice, si la muerte está allí, la aceptamos nomás, porque ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Cuando uno llega a ese nivel de entendimiento, hermanos, uno brilla como el firmamento, como el firmamento. Y si compartimos este evangelio con otros, brillaremos como las estrellas para siempre. ¿Dónde está el piloto? Está en su lugar. Está llevando la historia hacia su lugar. Está llevando tu historia hacia su lugar. Él está llevando los acontecimientos tuyos y de tu familia hacia un momento extraordinario. Es un momento para tener fe en nuestro Dios, hermanos. Es un momento para mirarlo sobre el sol, sobre las cosas que a veces no se ven debajo del sol, como le pasó al autor del libro de Eclesiastés. Da la impresión que fuéramos como peces atrapados en una trampa, en una red terrible. Pero sobre el sol somos más que vencedores. La opinión de Dios es la que vale, porque es la verdad. Vamos a orar. Vamos a orar un momento al Señor para que Él pueda hacerte no solo pasar por este mundo, ¿verdad? Sino que cumplas el propósito de Dios en esta hora que nos tocó vivir. No solo para que pasemos corriendo en medio del fuego, sino que como Daniel, en medio del fuego, como los amigos de Daniel, en medio del fuego, vieron a Dios glorioso. Y en medio de los leones, veamos al Dios glorioso. Oremos un momento. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu hijo Daniel. Qué tremenda revelación. Me enternece tanto, Señor, recordar cómo tú te referías a Daniel y decías al ángel, eres muy apreciado para Dios. Eres tan apreciado para Dios. Qué palabras, qué visión tuya, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque Daniel nos revela quién eres tú. Nos revela que eres el Dios que está a cargo de los tiempos y las edades, que tú eres el Dios soberano, que tú eres el Dios sabio y entendido. Eres el Dios que está sobre el trono, que comanda. Padre, gracias, Señor, yo te doy por eso, porque sabemos dónde está el piloto. Tú eres nuestro piloto, Señor. Tú eres nuestro capitán, tú eres quien lleva nuestra vida adelante. Y Padre, cuando tengamos la tentación de tomar el control, que nos arrepintamos pronto, que nos arrepintamos pronto, Señor, de querer nosotros tomar el control sobre nuestra vida y sobre nuestras situaciones. Y que podamos descansar, Señor, en ti. En medio de la hora que nos tocó vivir, como ovejas en medio de lobos, Señor, que podamos verte a ti, Señor, y poder proclamar este evangelio sin temor. Que podamos, Señor, llevar sanidad a este mundo. Que podamos tener compasión de este mundo. Y que podamos ver tu gloria, Señor, en esta última hora, como nunca antes la vimos. Yo te doy gracias, Señor, por el testimonio de tu iglesia en Irán, que nos está mostrando, Señor, cómo vivir en esta última hora. Te pido, Señor, que nuestra iglesia, nuestra pequeña iglesia, Señor, y toda tu iglesia en Chile y en todo el mundo, acá en Holanda, Señor, donde sea, podamos volvernos a ti, Señor, y mirar como tú ves las cosas sobre el sol, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestra enfermedad, sobre lo que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, para que seamos entendidos, para que brillemos como el firmamento y compartamos sin temor de esta fe que tú nos has dado y brillemos como estrellas para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.